La ley antiprotesta en Argentina, que rige desde que asumió el gobierno de Javier Milei, generó un debate en los países de América Latina. La resolución, conocida como la Ley Antipiquetes, busca evitar los cortes de circulación de vehículos en la vía pública, limitando las protestas solo sobre las veredas y habilita a las fuerzas de seguridad federales a intervenir sin orden judicial. La ley antipiquetes es una norma que limita la posibilidad de cortes de calles y de rutas para precisamente garantizar la libertad de tránsito. Porque la libertad de tránsito no es solo el hecho de circular. Valga la redundancia, es como el vehículo para el ejercicio de prácticamente todos los demás derechos. Porque si uno no circula, no puede ir por ejemplo, a tomar una clase, no puede enseñar, no puede atender su salud, no puede ejercer el comercio y así sucesivamente. Prácticamente cercena todo el programa de vida que llevamos a cabo las personas. Cuando hablamos de la ley antipiquetes es un error conceptual, porque es una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde se resolvió delimitar las cuestiones que hacen a los cortes, a los piquetes, a la luz del artículo 194 del Código Penal, que establece que toda aquella persona que haga un corte o interrumpa el transporte, automáticamente circunscribir en esa resolución y limitar la cuestión de las manifestaciones en la calle. Antes de la ley, precisamente, existía de todos modos en el Código Penal determinados delitos que claramente sancionan con una pena la posibilidad de bloquear rutas porque el bien jurídico que está protegiendo es la libertad de transitar. Lo que cambia ahora esta resolución es simplemente poner blanco sobre negro y delimitar la protesta, pero no limitar, delimitar el ámbito de la protesta. Cuando vos tenés una protesta social, vos tenés distintos derechos que están conculcados en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, que es la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, que colisionan con el derecho a circular, el derecho a trabajar, el derecho a la salud. Lo que hace esta resolución, desde mi punto de vista, es poner un equilibrio entre los intereses o derechos en pugna y que no haya ni un derecho por encima del otro, ni otro derecho por debajo del otro. El objetivo de la ley es impedir que continúe una práctica que causa un enorme daño a todo el desarrollo de una comunidad, no solo a la economía en sí mismo, pero además al impedir el desarrollo, al no dar seguridad jurídica, ahuyenta las inversiones, que precisamente son las inversiones lo que supuestamente la presidencia de Milei quiere para que eso sea como una suerte de derrame que luego genere puestos de trabajo y de esa manera el país despunte. Las protestas y estallidos sociales marcaron la coyuntura política de Latinoamérica en el último siglo. Conflictos económicos y políticos han desencadenado movilizaciones que pusieron en relieve las tensiones entre las desigualdades y las democracias de los estados. En cada país existe un protocolo para intervenir durante las manifestaciones, algunas cuestionadas por organismos de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece y reconoce el derecho que tienen los estados de hacer uso legítimo de la fuerza, incluso de la fuerza letal. Pero, pues, las características de estas fuerzas tienen que ir siendo progresivas, y así lo dice la propia Corte Interamericana. Es decir, que se entiende que el uso de la fuerza letal tiene que ser el último recurso y solamente en estado de extrema necesidad para poder usarse. En ese sentido, pues, la fuerza del orden intentan poder manejar la situación con una fuerza al principio totalmente controlada, pero si llega a extenderse y llega a agredirse derechos de algunos de los ciudadanos o ponen en riesgo instituciones públicas, pues va subiendo la progresividad de la fuerza, que incluso puede llegar a la fuerza letal. Sí, en Ecuador es muy importante esa figura constitucional porque permite incluso limitar en absoluto el tránsito en el país o en las zonas de seguridad, el limitar el derecho a reunión, es decir, no se puedan convocar marchas o se puede incluso hacer entrar a domicilios si se esconden ahí manifestantes que estuvieran agrediendo derechos. Eso es muy importante también. El uso de la fuerza está dado también la proporcionalidad en función de que se agredan derechos de terceros, porque todo derecho tiene límite, incluso el derecho a la manifestación.
Existe un protocolo que está establecido y es muy fuerte y administrado por Carabineros de Chile, en el cual funcionan desde dos tipos de puntos de vista. El primero es de la función de Carabineros en el control del orden público. Cuando hay alguna manifestación, cuando hay alguna reunión, ya sea esta autorizada o no autorizada, todas las personas tienen derecho a reunirse en Chile. En Chile normalmente existen estos dos tipos de manifestaciones, algunas que son autorizadas a través de la autoridad competente y otras que son reuniones espontáneas, muchas veces manifestaciones que se generan en ciertos lugares y que también Carabineros actúa en base a ellas. Esos protocolos parten obviamente con el diálogo. Nosotros somos una institución que ha fortalecido mucho a los agentes de diálogo. Si la persona o el grupo no considera lo que esta agente de diálogo hizo en primera instancia, siguen con su manifestación, que puede pasar a un entorno ya más violento, más hostil, en donde van a cortar el tránsito, donde van a hacer barricadas, entra personal de control de orden público ya a trabajar en el lugar. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Es restablecer obviamente el orden público, siempre respetando y velando por el cuidado de los derechos humanos. Y ahí vienen distintas etapas. Desde una etapa en la cual ya se le informó, que se le comunica, de ahí viene la distinta etapa de dispersión, hasta llegar a una etapa de detención, si es que así lo fuese. Pero son protocolos que están establecidos y que Carabineros los maneja permanentemente. Existen dos dispositivos legales muy definidos para mantener el orden público en el Perú. Uno, el decreto legislativo 1186, donde regula el uso de la fuerza aplicada por la policía para mantener y restablecer el orden interno. También hay un decreto legislativo que regula el empleo de las fuerzas por las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía y para restablecer también el orden interno. Todas estas disposiciones legales tienen un marco normativo que se adecúa a las convenciones internacionales donde el Perú es signatario de derechos humanos para que se puedan aplicar sin menoscabar la dignidad humana y la integridad de las personas. Y los principios rectores son fundamentales, son tres, ¿no? La legalidad quiere decir que todo el uso de la fuerza tiene que tener un amparo legal basado en convenios internacionales y en la Constitución Política del Perú. Un marco de necesidad, un principio de necesidad. Quiere decir que una vez que se haya agotado ya todos los mecanismos de disuasión, se tiene que emplear la fuerza solo si se ha atenuado, se ha considerado, se ha realizado todas las situaciones que permitan a la policía ejercer este derecho, ¿no?, de la fuerza. Y otro principio es la proporcionalidad. Quiere decir que tiene que estar adecuado al riesgo latente que se presenta, a la agresión que sufre la fuerza del orden o el peligro que representa las personas que alteran el orden público. Entonces, ese es en el marco donde se puede desarrollar el uso de la fuerza. El derecho a protestar, pues es un derecho, pero en el momento en que se vuelven, como en Ecuador, destructores, paralizadores del sector privado, entraron a haciendas a destrozar los productos, a las camionetas y los vehículos que transportaban los productos de primera necesidad, entras en un momento en que tienes que actuar con fuerza. Y la fuerza, en la medida en que sea proporcional, perfecto, pero si no, se puede utilizar incluso la fuerza letal. El derecho a la protesta, el derecho a la manifestación pacífica de los ciudadanos, tiene un amparo constitucional, acá en el Perú y en otros lugares del mundo. No se puede restringir el derecho a la protesta del ciudadano, porque eso es un derecho. Lo que sí está vedado, lo que sí está penado es cuando se altera el orden público y se daña la propiedad pública y privada. Y se vulnera el acceso, la transitabilidad de las personas o se bloquean vías de comunicación. Pero sofocar una marcha pacífica con actos violentos, irracionales, eso sí es vedado, ¿no? Y eso es penado también, y hay responsabilidad ahí. En Argentina, el debate sobre el derecho a manifestarse se puso en la agenda pública luego, cuando el gobierno entrante envió al Congreso una ley ómnibus para restringir las protestas sociales. El artículo define como manifestación la reunión intencional y temporal entre 3 o más personas en un espacio público. Quienes quieran manifestarse deberán enviar una solicitud al Ministerio de Seguridad con 48 horas de anticipación. En cuanto a las manifestaciones espontáneas, el Ministerio podrá rechazarlas y modificar el lugar y el horario de la reunión. Además, hará responsable de los daños ocasionados a los organizadores de las mismas. Esta ley generó un debate entre quienes dicen que es constitucional y quienes se oponen.
Yo entiendo que no es constitucional porque la libertad de poder manifestarse y la libertad de reunión, sobre todo, es uno de los derechos reconocidos en el artículo 14 de nuestra Constitución dentro de los límites de lo razonable. Por eso, el artículo 14 expresa de esta manera: todos los habitantes de la nación argentina tienen los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, es posible que haya límites, siempre que sean razonables. De una primera lectura te voy a decir, bueno, no es razonable. La norma o la legislación siempre, cuando se reglamenta, tiene que ser razonable. Entonces, esto es el problema que estás teniendo en el proyecto, que yo creo que el Congreso de la Nación lo va a terminar corrigiendo. Es importante tener en cuenta que la norma, tal como está elaborada, pareciera que presume que quienes manifiestan necesariamente van a cometer un delito o van a cometer algún tipo de disturbio, lo cual es, si se quiere, lo que se denomina como derecho penal de autor, que se piensa que el solo hecho de manifestarse supone la posibilidad de cometer algún tipo de desmán o algún tipo de delito.